Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. En esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan, esta vez en los versículos 19 al 24 del capítulo 5. El tema de este estudio lleva como título La unidad del Padre y el Hijo. ¿Qué tal si oramos unos minutos antes de iniciar? Señor, te damos gracias por esta mañana que tú nos regalas. Te pedimos, Señor, que este momento en el que vamos a escuchar tu palabra, tú nos bendigas, tú nos edifiques, que podamos ser formados cada día más a la imagen de tu Hijo amado, que podamos ser corregidos, que podamos ser exhortados, que podamos crecer en conocimiento de ti, Señor. Te pedimos que tú bendigas este momento, que me ayudes a mí a explicar tu palabra de la forma en que tú has querido que sea explicada. Y ayuda a mis hermanos a que puedan comprender y entender cada una de las palabras que tú nos has regalado en las Sagradas Escrituras. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Hace unos cuantos meses atrás, en el noticiero matutino de TVN, una psicóloga fue invitada para conversar sobre la situación de la pandemia y sus implicaciones en la sociedad actual. Entre las preguntas que se le hicieron fue el de la opinión de algunos líderes religiosos que argumentaban que la pandemia es un castigo divino. Se le preguntó si esto era algo correcto, si era algo bueno para la sociedad en un tiempo de tanto temor y miedo. La psicóloga Itzel Sayavedra respondió de la siguiente manera: si un líder religioso dice que esto del COVID-19 es un castigo de Dios, él debe manejarse en el Pentateuco. Porque si alguien cree en Dios, debe pensar que éste es básicamente bueno. ¿Entienden lo que dice? Esta es la famosa idea de que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el Dios del Nuevo Testamento. El primero es un Dios airado, sin clemencia, y el segundo es amoroso y condescendiente. Esta no es la primera vez que esto se ha propuesto, y en aún un peor caso, hay pastores que han llegado a insinuar esta idea. Este es el caso de Carl Lentz, pastor de Hillsong, Nueva York, quien dijo en una entrevista con CNN, cuando se le preguntó acerca de por qué no enseñaba acerca de la homosexualidad. Él dijo: Jesús estuvo en una era donde la homosexualidad, como en nuestros días, era salvajemente permitida. Y aún estoy esperando la cita donde Jesús abordó el tema de la homosexualidad en frente de las personas. Pero no lo encontrarás. ¿Sabes por qué? Porque nunca lo hizo. Estas fueron las palabras de este pastor. En otras palabras, la opinión de este pastor es: no hablo del pecado de la homosexualidad porque Jesús nunca lo hizo. Ahora estas ideas, más allá de sus implicaciones morales, como el pecado, promueven graves problemas teológicos, como cuáles: el hecho de que Jesucristo es separado del Padre. Cuando Dios castigó a Sodoma y a Gomorra por su inmoralidad sexual, en otras palabras, se está negando la Trinidad. Si separamos al Padre del Hijo del castigo que sufrió Sodoma y Gomorra, se niega la Trinidad. También es negar la preexistencia y también la divinidad de Cristo. Por otro lado, no solo separamos a Cristo del Padre, sino que lo separamos de su iglesia, en la cual hombres como el apóstol Pablo, quien fue ordenado por el mismo Cristo, dijo cosas que al parecer Jesús no compartía sobre la homosexualidad, según la perspectiva de este pastor. Si hemos leído Romanos 1, entenderemos que era claro que Pablo se refería
a la inmoralidad sexual de la homosexualidad y la condenó y afirmó que Dios condenaba esta práctica. De modo que cuando decimos que Jesús nunca habló de esto, o que Jesús no tiene nada que ver con el COVID-19, y que ese concepto de juicio divino solamente es del Antiguo Testamento, ese tipo de cosas, lo que hacemos es a Jesús, hacemos de Jesús es separarlo de la voluntad de Dios, de lo que Dios ha determinado, de lo que Dios hace. Este pensamiento de que Jesús era una cosa y Dios en el Antiguo Testamento otra, es simplemente una continuación de las herejías cristológicas que atacaron a la iglesia a finales del primer siglo en adelante. Es por esto que muy probablemente Juan el Apóstol en su primera carta escribe al final esta advertencia, esta exhortación. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así termina su primera carta. Porque desde entonces y en adelante, las creencias heréticas acerca de la persona de Cristo abundaban. Para esa época ya existía el docetismo y el gnosticismo, en cierta forma muy parecidas. Una de ellas negaba la humanidad de Dios y por otro lado negaban la divinidad de Cristo. Y es probablemente a través de estos pensamientos que estos pensamientos emergieron otros, como el modalismo, el adopcionismo y el arrianismo, solo mencionando algunos ejemplos. Y la realidad de estas posiciones es que cada uno tenía un Jesús diferente. Eran becerros de oro. Y es por esto que Juan dice, guardaos de los ídolos. No reconozcan a estos falsos cristos que proponen estos hombres. Tal como hemos mencionado, la persona de Jesús sigue siendo atacada. La persona de Jesús sigue siendo mal representada, irónicamente, por aquellos que dicen representarlo. Pero en este estudio lo que haremos es conocerlo a través de su propio testimonio, de sus propias palabras. Él se presentará directamente a nosotros. Así que hermanos, le invito a que conozcamos al verdadero Cristo, el Hijo de Dios. Leamos las Escrituras en el capítulo 5, versículo 19 al 24. Dice la palabra de Dios, versículo 19 al 24. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Recordemos un poco acerca del contexto inmediato de estos versículos. Jesús ha demostrado su poder a través de la sanidad de un paralítico. Tal como mencionamos en la lección anterior de esta serie, ahora este milagro le generó a Jesús una gran desaprobación, porque primeramente los hacía en los días de reposo, los días sábados. Y para los judíos el problema radicaba en que incitaba a las personas a violar el mandato del reposo.
Pero además de esto, Jesús en su primera defensa dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En el versículo 17. La élite judía religiosa entendió que llamar a Dios Padre era una clara autoproclamación de divinidad. De modo que los judíos decían que Jesús era un blasfemo, porque se hacía a sí mismo igual a Dios. Ahora, ¿cuál sería la respuesta de Jesús ante tal acusación? Le acusan de blasfemo por llamar a Dios Padre y de modo que se hace a sí mismo igual a Dios. ¿Cuál será la respuesta de Cristo? En el versículo 19 leemos, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús no retrocede de su primera respuesta. Al contrario, la reafirma y presenta como una verdad indiscutible cuando dice de cierto os digo. Amén, amén. Ahora, ¿qué es totalmente cierto? El Señor nos dice que no hace nada por sí mismo, sino que su voluntad está íntimamente unida a la voluntad del Padre. Esto en dos sentidos. En cuanto a su voluntad humana, Jesús está sometido a la voluntad del Padre. Por eso creemos que Jesús obedeció. Tal como dice Filipenses, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero a su vez, en cuanto a su divinidad, su voluntad y la del Padre son una. Entendiendo esto, Jesús simplemente reafirma que Él es igual al Padre, que Él es Dios. Y esto no solo en el deseo de hacer algo, no solo en el deseo de hacer algo, sino en las mismas obras. Si creemos algo distinto, estaríamos haciendo una separación de la esencia de Dios. De modo que el milagro del paralítico de Bethesda no va en contra de los preceptos y voluntad de Dios, sino que es la misma voluntad del Padre. Que este hombre se levantara y anduviera después de 38 años sin poder hacerlo. De la misma forma cuando Dios enjuició al mundo con el diluvio, o a Sodoma y a Gomorra con lluvia lluvia de fuego que caía desde el cielo, no solo fue obra del Padre, sino también del Hijo. Tanto el deseo como el hacer está en el Padre y asimismo está en el Hijo. No podemos separar estas cosas. Sería imposible, sería separar la esencia de Dios. Esto niega de partida cualquier concepto de que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo Testamento. El siguiente versículo, versículo 20, nos brinda mayor profundidad con respecto a la relación del Padre con el Hijo. Primero, el verso abre diciendo que el Padre ama al Hijo. La palabra que se usa aquí para amor es fileo. Se debe distinguir de la palabra agapao o ágape, ya que denota más bien un afecto entrañable, mucho más profundo. En otras palabras, aquí la intención de Juan es darnos a entender que el amor del Padre por el Hijo trasciende nuestro entendimiento. Es supremo y es por causa de este amor que el Padre le da a conocer todas las cosas al Hijo. La idea es clara. El Hijo, quien como dice Juan en el capítulo 1 del Evangelio, el Hijo que está en el seno del Padre, en una comunión perpetua, en donde Jesús
ve a hacer al Padre, ve el hacer del Padre, las cosas que hace el Padre y todo lo que el Padre le muestra. Este juego de palabras muestran que el conocimiento del Hijo acerca del Padre es eterno y sin ninguna pizca de confusión o desconocimiento de la voluntad del Padre. Tal como dice el Evangelio de Mateo, nadie conoce al Padre sino el Hijo. El verso culmina diciendo, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. La pregunta lógica aquí es, ¿cuáles son estas obras mayores? El versículo 21 en adelante responde la pregunta. Ahora, antes de entrar al versículo 21, quiero reafirmar algo. Es importante aclarar sobre los siguientes versículos, que ninguna de estas obras son obras que Dios no ha hecho o no hace. Este es el punto de estos primeros versos que estudiamos, en el cual entendemos que lo hecho por Cristo y lo que Cristo hará es también la obra de Dios Padre. Esta es la defensa de Jesús, la forma en que Jesús se defiende. Los judíos le han acusado de obrar en contradicción a la voluntad de Dios. Lo que dice el Hijo es, todo lo que yo hago es conforme a la voluntad de Dios, porque Él y yo hacemos las mismas obras. Él y yo estamos en plena y completa comunión y unidad. Este es el argumento, la defensa de Jesucristo. Ahora, cuando entramos al versículo 21, empezamos abordando aquellas obras mayores que el Padre revelará al Hijo. Dice el verso 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El verso 21 nos enseña cómo el Padre levanta a los muertos y les da vida. La Biblia en numerosas ocasiones demuestra cómo Dios tiene el poder de la vida. Dice Segunda de Reyes 13:21, un milagro impresionante tras la muerte del profeta Eliseo. Dice, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Eso se encuentra en Segunda de Reyes 13:21. Ahora, ya que el Padre tiene ese poder, el verso continúa y dice, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahora, en el ministerio de Jesucristo se deben entender diferentes sentidos acerca de el poder que tiene el Hijo de dar vida. Primero, en Jesús reside el poder de resucitar a los muertos, así como lo hizo con la hija de Jairo. Dice la palabra de Dios, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba. Esto se encuentra en Marcos 5, 41 y 42. Al mismo tiempo también podemos ver otro testimonio, y este es de Lázaro, que dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Esto lo encontramos en Juan 11, 41 y 42. Por otro lado, tal como le expresa este mismo capítulo 5, Jesús tendrá el poder de resucitar a los muertos
pero en un sentido escatológico, en lo que nosotros entendemos como su segunda venida. Pero no menos importante, y de lo que creo que se refiere principalmente este verso que estamos leyendo, versículo 21, es el de la vida espiritual, que levanta a los hombres muertos en pecados y delitos y les da vida eterna, tal como nos lo dice Efesios. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esta vida es dada conforme a la soberana voluntad de Dios, quien elige a aquellos a quienes Él quiere darles vida. Ya en la anterior lección sobre esta serie vimos cómo Jesús sana a un paralítico en medio de una multitud de personas enfermas. Y el verso continúa al final, al versículo 21, al final dice, así también el Hijo a los que quiere da vida. Así, de modo que así como el Padre elige, de la misma forma el Hijo elige para dar vida. Dice Juan 6, versículo 65, dice así, y dijo Jesucristo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Aquí vemos el poder de Dios en dar vida, en el cual Él es soberano y libre de elegir. Asimismo como el Padre da vida a los muertos, asimismo el Hijo da vida de forma libre. Esto lo dice todavía más claro el Evangelio de Mateo 11, capítulo 11, versículo 27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es increíble cómo Dios tiene el poder de levantar a los muertos y darles vida, vivificarlos. Asimismo el Hijo tiene este poder de dar vida a aquellos que están muertos en sus concupiscencias, en su impiedad. Esa tendencia, la maldición del pecado que nos lleva y nos predispone siempre a lo malo, por el poder de Cristo desaparece y podemos abrir nuestros ojos. Podemos levantarnos en nuestros pies, sobre nuestros pies y caminar y andar, porque hemos sido resucitados por Cristo espiritualmente. El versículo 22 nos enseña la otra cara de la moneda, si se puede decir así. El versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Este verso muestra la otra cara de la moneda. Como les mencioné, Jesús no solo es uno con el Padre en la salvación del hombre, de modo que está en completa armonía en la redención del hombre, sino que también tiene completa armonía y total unidad cuando se trata de juzgar y condenar al hombre. Es evidente por la elección soberana de Cristo para dar vida eterna a los hombres, que vimos en el versículo anterior, que la salvación no será concedida a todos los hombres. Por consiguiente, si no todos los hombres serán vivificados, ¿qué ocurre con el resto de ellos?
La Biblia aquí nos enseña que al Hijo se le ha concedido la potestad de emitir juicio sobre los hombres. Y esta palabra en el griego es crisis, que denota juicio con la mayor frecuencia en un sentido legal, especialmente de juicio divino. En otras palabras, condenación, condenación. Ahora, aunque la palabra significa una mayoritariamente o comúnmente condenación, en el contexto se puede ver que Dios le ha concedido, dice, todo el juicio, todo el juicio. De modo que esto puede englobar también el versículo anterior. En otras palabras, la razón por la cual Dios, Jesucristo, tiene la capacidad de dar vida a los hombres, a los que Él quiere, asimismo, Él tiene la capacidad de no brindarla, de no dar vida, y dejar al hombre en su condenación. Así que el juicio aquí en el versículo 22 engloba todo el sentido de la administración de Cristo. En otras palabras, Él puede dar vida y asimismo no darla. Es importante aclarar otra vez que el primer enunciado de este texto, el versículo 22, no significa que Dios Padre no juzgue, porque tiene alguna especie de indisposición de no participar de esta faceta de juzgar al hombre. Lo que realmente sucede aquí es que el Padre juzga a los hombres a través del Hijo. Esto nos lo dice o nos ayuda a entenderlo el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31, el cual dice así: por cuanto ha establecido un día, un sentido futuro, en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Quién es? Dios. Pero dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Se refiere al Hijo Jesucristo. De modo que Dios juzgará en el día final a todos los hombres, y eso lo hará a través de su Hijo Jesucristo, que fue levantado de entre los muertos. Todo aquel que no cree en el Hijo, tal como dice las Escrituras, ya ha sido condenado. Y este juicio es dado por el mismo Cristo. De modo que hasta el momento vemos dos obras mayores que serán hechas por Cristo. La primera, en el versículo 21, Él a través del Hijo dará vida a los que Él quiere. Y tal como hablamos, esto en un sentido actual, dando vida a pecadores muertos en sus delitos y pecados, pero también en un sentido escatológico, cuando Él vuelva y seamos levantados una vez más con Él. Y la segunda obra mayor, grande, que el Señor mostrará al Hijo o muestra al Hijo, es la que se encuentra en el versículo 22, la cual es el juicio divino. La condenación de los injustos, de los paganos. Esto es lo que dice el verso 22, o lo que implica el verso 22. Y este, tal como leímos, también tiene implicaciones actuales, en la cual los hombres que no reconocen a Cristo son ya condenados, tal como dice Juan 3, y también, obviamente, connotaciones escatológicas en el día final. Ahora el verso 23 nos dice que todas estas cosas, o sea, las obras mayores que el Señor le mostrará al Hijo, por la cual todos nosotros seremos maravillados, dice el verso 23, que serán para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Pero el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.
Tanto las grandes obras de dar vida a los muertos como el juicio divino a los reprobados son motivo de gloria y honor para Dios. De modo que así como el Padre recibe honor, el Hijo por consiguiente debe ser objeto de honra. Como bien dicen los comentaristas Fawcett y Jamieson, dice, y cito, así como el que cree que Cristo en los versículos anteriores ha dado cuenta verdadera de su relación con el Padre, necesariamente tiene que considerarlo con derecho a la misma honra como el Padre. Y usted se preguntará, si Cristo no es honrado, ¿quiere decir esto que los judíos monoteístas no creen en el Dios de la Biblia? ¿No honran al Dios de la Biblia? Exactamente. Y así también los musulmanes, los testigos de Jehová, y todo aquel que no reconozca a Jesús que claramente es revelado en las Escrituras. Todo aquel que no lo haga, todo aquel que se niegue a ver al Cristo de la gloria y sus obras grandes y magníficas, claras en las Escrituras, no honra al Padre. Gloria al Padre y al Hijo, que reciben alabanzas por su justicia y santidad, de la misma forma que son glorificados por su amor y misericordia. Desafortunadamente, hoy, muchos creyentes aman la idea de un Jesús que salve, pero no de manera libre y soberana. Les gusta la idea de un Dios odia el pecado, que odia el pecado sin duda, pero que no puede odiar al pecador. Esa es la imagen que tenemos de Dios. Un Dios que salva, pero que tiene que pedir permiso para salvar. Y un Dios que odia el pecado, pero de formas inexplicables no odia al pecador. Muchos de ellos dicen frases con medias verdades, como Dios no condena a nadie, el hombre se condena solo. Ahora, ¿por qué lo hacen? Creo, y este es mi parecer, porque simplemente no creen en el Dios de la Biblia. Y peor aún, es que probablemente ni saben que tienen Biblias. Pero también se debe a una expectativa mundana de Dios. Y por esto desprecian la idea de dar gloria a un Dios que juzga al pecador. Pero la Biblia nos deja claro que Dios es glorificado tanto en en la salvación de los hombres, como en el juicio de los malvados. Mi querido hermano, si tú eres una de estas personas que hasta este día ha tenido un concepto bajo de Dios, quiero que sepas que es solo a través del Hijo que conocemos al Padre. Porque el mismo Juan dice, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De modo tal que, como dice este verso final, versículo 24, que es la perfecta aplicación de todo este conocimiento, dice así: de cierto os digo. Esto es completamente cierto, verdad absoluta, indiscutible. El que oye mi palabra, dice Cristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. No será juzgado, no será condenado por el Hijo, sino que ha sido vivificado. Ha pasado, dice el texto, ha pasado de muerte a vida. Hemos dejado la sepultura de nuestro pecado.
Todo, todo esto bajo el poder y autoridad del Padre a través de su Hijo amado, Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gloria, te damos honra. No solo por la gran salvación de la cual somos testigos. Tú nos has salvado del pecado, tú nos has librado de él. Ya no somos más esclavos del pecado. Pero te glorificamos también y te honramos a ti, Señor, porque tú castigas al malvado, castigas a aquel que blasfema de tu nombre, castigas a aquel que te rechaza, aquel que pisotea tu sangre. Sin duda alguna, esto es difícil de entender para nosotros, pero te glorificamos porque tú eres un Dios santo y justo. Te glorificamos a ti, Señor, porque lo mereces, porque eres digno de honra y gloria. Señor, te pido que tú nos ayudes a conocerte más y que podamos creer en aquel que te ha enviado, que podamos oír tu palabra, de modo que aquellos que tenían un concepto muy bajo de Dios puedan recibir la vida eterna, puedan a través del Espíritu de Dios ser vivificados y sean nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo. Amén y amén.